Ya 5 subió el número de turistas extranjeros fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Las víctimas realizaban un circuito de trekking cuando empeoraron las condiciones climáticas con ráfagas de viento que superaron los 170 kilómetros por hora. Vamos a hablar de este hecho. Estamos en contacto para eso con Marcelo Noria, guía de alta montaña del Cuerpo de Socorro Andino de Magallanes. Marcelo, gracias por acompañarnos. Hola, Nicolás. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Triste instancia para poder conversar sobre esto, pero en tu experiencia y también de lo que es el socorro andino, ¿cuáles son los elementos que podrían explicar esto en investigación que se está desarrollando ahora, evidentemente, la lamentable pérdida de 5 vidas en Torres del Paine? Mira, lo primero, y no quiero que se tome esto como ser políticamente adecuado, dentro de todos estos procedimientos, estamos todos bajo un sistema de comando de incidentes donde también existe una información oficial que va a ser dada, y esto seguramente va a ser así por las autoridades competentes, pero nosotros estamos en este caso participando como Socorro Andino, en lo que fue primero la búsqueda, y ahora lamentablemente ya esto está finalizado el procedimiento porque se encuentran a todos, se da por finalizado, Sí. pero claro, te tiene que dejar lecciones. Y las lecciones que nos tiene que dejar es un poco de que con la naturaleza no podemos jugar ni arriesgarnos. Existe una forma que se enseña, la invitación siempre a la capacitación constante, a la formación, y en este caso nosotros hablamos de una matriz del riesgo que es el 3x3, que es algo que no es tan difícil de entender, que es pensar en que tenemos que manejar las condiciones climáticas del sector que vamos a visitar, que generalmente los vas a leer como meteorología. Tenemos que tener conocimientos del terreno y el territorio que vamos a visitar, y aquí estamos hablando del Paso John Gardner, que es una puerta de entrada, por decirlo así, a los Campos Hielo Sur. Entonces, Campos Hielo Sur, estamos hablando de glaciares, estamos hablando de hielo, estamos hablando de un lugar que tiene las características tan frías que permite que ese hielo todavía esté ahí a pesar de la cantidad de miles de años que puede haber pasado. Sí, entonces, claro. muchas veces tomamos esto como muy a la ligera y podemos cometer este tipo de errores. Pero el factor más relevante es el factor del grupo humano. El grupo humano, que muchas veces nosotros seguimos pensando que tenemos las competencias que teníamos cuando éramos mucho más jóvenes. Entonces, ahí un poco el llamado es al autocuidado, al autoconocimiento, a saber hasta dónde están mis límites. Y bueno, no nos gustaría estar conversando esto, sería más lindo estar conversando esto porque queremos capacitar a Sí, la lógico. comunidad Sí. que estar pensando en una tragedia. Pero eso es un poco hacia donde nos enfocamos nosotros. Marcelo, en lo que tiene que ver, y me enfoco en Torres del Paine, el Parque Nacional Torres del Paine, tú decías la situación, la proyección del tiempo, del clima, el terreno, lo que significa el sendero, es información que se va dando también a quienes llegan a este parque, porque hay personas hay distintos niveles del trekking, digamos, y uno va optando, se va preparando durante el año, o es novato y hace uno más básico. ¿Se entrega esa información para tenerlo súper claro en ese sentido? El Parque Nacional Torres del Paine es uno de nuestros sitios ancla a nivel nacional. Sí. Cuenta con una infraestructura bastante adecuada para lo que es nuestra realidad. Ojo, también como el país que somos, que estamos mirando el turismo recién hace unos 20 años como un polo de desarrollo. Esto también va de la mano de los recursos, y CONAF es una institución semipública que no tiene tampoco la cantidad de recursos necesarias para un parque tan grande de 242.000 hectáreas, que uno cuando habla de esta cifra en el cerebro no tiene cómo entenderlo. Pero estamos hablando de un parque como la Metropolitana, o sea, tienes todo Santiago para recorrer. Imagínate. Aquí pasa algo bien particular. Estos turistas extranjeros, por lo general el turista extranjero es una persona bien capacitada. Sí, claro. Es una persona que leyó, es una persona que se instruyó y seguramente realizó otros trekking antes de venir para acá. Distinto el caso de nosotros los chilenos, que nos lanzamos a la aventura porque vimos mucha tele. Sí es cierto que al ingreso del parque, los guardaparques te chequean, te preguntan cuál es el circuito que vas a hacer y te dan las recomendaciones del vestuario y el equipo. Entonces yo creo que acá, también hay un poco, y por favor, tengo que tener mucho cuidado con las declaraciones que uno da, pero Yo lo entiendo. aquí también pasa un poco porque este sector del parque, lo vuelvo a repetir, es el sector
más expuesto a las bajas temperaturas, y cuando hay un frente de mal tiempo como el que vivió Punta Arenas o Magallanes, la región de Magallanes específicamente, con estos famosos ríos atmosféricos que son consecuencia de nosotros mismos generando el cambio climático, las temperaturas disminuyen bruscamente, y Magallanes tiene una característica que me imagino, Nicolás, que tú la has escuchado, que nosotros tenemos las 4 estaciones en un día. Sí, claro. Entonces la Cambia gente así. puede abandonar el refugio en la mañana con sol, Sí, es el tema. y llegando a este sector que es específicamente el paso John Garner, que está 1.200 metros sobre el nivel del mar, y esto también es interesante para ti que tienes la oportunidad de difundir esto. En Punta Arenas uno dice 1.200 metros y es muy alto, porque nuestra región está muy cerca de la Antártica. Muy cerca de la Antártica. Entonces, en la metropolitana, 1.200 metros es el Estadio San Carlos Apoquindo. Claro. Llegas en bus. La cota, Aquí, pasadito la cota 1000, pero aquí tendríamos que proporcionalmente pensar en muchísimo más allá. exactamente. Muchísimo Acá más nosotros alto. tenemos un clima se denomina subpolar por la latitud en que estamos. Entonces, todo cambia muy brusco, y vuelvo a la premisa de que si estamos hablando de un lugar donde estamos con acceso a los campos de hielo, es un lugar muy, muy frío para mantener este territorio, entre comillas. Y si hubo viento como el que tú nombraste al principio, que hubieron ráfagas, para que también la gente vayamos educando, que hubieron ráfagas de, mira, sin exagerar, con que hayan habido una ráfaga de 120 kilómetros por hora, la sensación térmica disminuye Totalmente. 5 grados cada 40 kilómetros por hora. Entonces, si acá hubieron 120, son 15 grados menos de lo que marca el termómetro. Claro. Y en este momento, en Torres del Paine se marcaba 1 grado, quiere decir que estabas a 14 grados 14 bajo grados cero. bajo cero. ¿Cuál es el principal riesgo al que nos exponemos al estar en este tipo de territorio? Es la hipotermia. Entonces, bueno, va a venir una investigación, seguramente unas declaraciones mucho más avanzadas que hoy día, que estamos con esto recién aquí todo en caliente, ¿no es cierto? Pero creo que estamos hablando de ese tipo de situaciones. El vestuario adecuado, la formación adecuada, el itinerario, y después Marcelo, seguramente se buscan responsables, pero ahí ya no me compete a mí. sí, por supuesto, y tampoco me quiero meter ahí porque evidentemente es un tema súper delicado, sensible, y tampoco es llegar y esperar la información de la investigación, ¿no? Pero a modo general, lo que tiene que ver en Torres del Paine, no hechos extremos como este, con víctimas fatales, evidentemente, pero ¿se dan habitualmente situaciones de extravío de personas que están haciendo trekking o turistas? Digo, ¿es una situación que se da más recurrentemente de lo que uno pensaría? Dado las condiciones que tú me dices, o sea, solamente pensar en este cambio de 4 estaciones en un día. Oye, no me hagas meterme a los caballos tan rápido, los patas a los caballos. Pero la verdad que una de las situaciones que tenemos por mejorar en nuestro país es la falta de estadística. Perfecto. Porque para la teoría de la búsqueda necesitaríamos tener estadística de dónde es la mayor cantidad de extravíos o procedimientos dentro de nuestros parques. Y Torres del Paine tiene gran cantidad de procedimientos dentro del parque que muchas veces no quedan registrados porque CONAF da rápida respuesta. ¿Cuándo se registran estos procedimientos? Cuando ingresa el sistema de protección civil, que es lo que pasó en este caso, donde ingresa el GOPE, las PARME. Entiendo. Y tuvo la oportunidad de entrar. Entonces, sí, existen muchas situaciones y han habido quizás muchos procedimientos que han pasado desapercibidos porque no tenemos estadística, que es un trabajo que tenemos que resolver también como país que queremos ser una potencia en turismo. Ahora, ustedes estaban en este operativo de búsqueda y rescate, ¿no? ¿Cuáles fueron los puntos claves del operativo de búsqueda? Entendiendo también la geografía, la situación del tiempo, para qué decir, que tuvieron que desarrollar ahí. Mira, lo que se utiliza como teoría de la búsqueda o la metodología de la búsqueda ya pasando a terreno es confinar el lugar de búsqueda, generar un área de búsqueda, porque no podemos buscar dentro de todo el parque. Entonces, lo primero que se hace es confinar el espacio. Se arma un sistema de comando de incidente donde está el GOPE de Carabineros como comandante de incidente y definen los lugares de búsqueda. En este caso teníamos
pucha, a ver, utilizar palabras adecuadas. Teníamos el dato que era específicamente en un sector del parque que es John Garner y que en el fondo es un collado, que para la gente sepa, un collado es el punto más bajo entre dos pequeñas cumbres. Entonces sabíamos que en ese sector estaban encontrados o se encontraban las personas o cerca de ese sector donde podían estar extraviadas. ¿Cómo se utiliza esto? Si tú tienes la información del último punto de avistamiento o del último lugar conocido, se genere un radio de búsqueda utilizando la teoría. ¿Cuánto pueden haber avanzado las personas desde el último minuto en que se supo de ellas? Entonces, se envían las patrullas desde Dixon, por el sector de Dixon, que entraron el Gope y las Parmes, y se envía a Socorro Andino desde el otro lado, por el lado más suroeste, que es Gray, hacia Paso. Entonces, en algún minuto tienen que encontrarse las patrullas y eso quiere decir que en ese se va descartando sectores. Así fue la metodología de la búsqueda. Claro, se va peinando el terreno, digamos. Claro, cuando aplicamos la palabra peinar el terreno, que también es interesante que vayamos dejando concepto, se trabaja a X distancia entre compañeros y se va midiendo y se va avanzando muy lento para ir descartando sectores. Ya. Ahora, en las condiciones que se encuentra ese punto, en términos de... Porque también va a depender de en qué situación del clima, del tiempo estemos. O sea, los vientos que tú mencionabas, el tema de las temperaturas. ¿Hay también que encontrar una ventana de tiempo para poder llegar a esos sectores? Mira, también sucede mucho que todos nosotros, y con la humildad que corresponde tengo que decirlo, todos nosotros muchas veces que somos voluntarios queremos salir nomás a la búsqueda. Sí, pero acá se maneja la teoría de que primero la seguridad. Si las condiciones del terreno no permiten que todos nos desplacemos de manera segura, entonces no podemos ir. Obviamente se apela a los profesionales que tiene nuestro país, que son el grupo de operaciones de policía especial, que es el GOPE, que están entrenados para eso, pero ojo, nadie está entrenado para estar bajo cero. Sí. O las Parmes, que son del ejército, pero tampoco, vuelvo a repetir lo mismo, ninguno de nosotros y ninguna institución tiene superhombres. Entonces, lo primero es la seguridad. Ahora, se produjo esta ventana y los muchachos ingresaron y ahí hay que darles todo el mérito a estos equipos que ingresan teniendo también un entrenamiento y el equipo adecuado y las condiciones adecuadas para prestar esta ayuda. Totalmente. Marcelo, agradecerte nuevamente tu tiempo, poder conversar sobre estos temas, también para ir pensando, educándonos a quienes en algún minuto también quieren ir a hacer este tipo de actividades y lamentablemente en una noticia tan triste. Gracias nuevamente, Marcelo. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir y de dar tranquilidad también a las personas, pero no endemoniar la actividad, sino que invitar a la capacitación constante y a ponernos desafíos acordes a nuestras competencias, que es lo más complicado. Completamente de acuerdo. Marcelo Noria, un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Que esté muy bien, chao.